¿Tu relación con tu papá cómo era de pequeño? Distante. Mi papá fue una persona muy bonachona, pero lamentablemente no era la misma relación dentro de casa. Yo tenía mucho miedo a mi papá. O sea, tú nunca le dijiste a tu papá. Mi papá murió hace un par de años, no, hace 3 años, y nunca pude decirle que era gay. Habla serio, Santiago. Habla serio, Mónica, habla en serio, amigos. ¿Cómo van? Bueno, mira, hoy día tenemos un entrevistado de lujo, porque a quién no le gusta el cine, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le gusta el cine, o casi todo el mundo. Sí, a todos, a todos. Ahora lo presentamos, ¿no? Por supuesto. A ver, nuestro invitado de hoy fundó su productora de cine con solo 24 años y sus películas se cuentan entre las más taquilleras de la industria nacional. Lideró una suerte de masificación del séptimo arte en el Perú, proceso que llegó con todo, halagos y críticas. Empresario del entretenimiento, ha inspirado a quienes sueñan con emprender y hacer crecer negocios incluso fuera del país. Admirado y yo diría envidiado por haber construido ese imperio cuyo símbolo es un pajarito azul y que lleva por nombre Tondero. Hoy en Habla Serio, Miguel Valladares, señores. Máster, bienvenido. Miguel Ángel, vamos a decir. Miguel Ángel, para nombre empezar completo. así, de manera artística. Ajá. Me dicen poquísimas personas, pero hasta ahora me dicen por ahí mi nana Miguel Ángel. ¿Y a ti te gusta? Me gusta, sí, me gusta el nombre. Porque, digamos, hay como un cuadro, no solamente de reconocimiento artístico, sino de cariño cuando te dicen Miguel Ángel. Totalmente. No, a ver, primero, gracias por el espacio. Gracias por la invitación. Bienvenido. O sea, hace un rato les decía, mi madre es la más feliz que sea aquí porque o sea, si había un lugar donde quería que yo esté, era aquí en este espacio. Así que primero, por eso, gracias. A Gloria le vamos a dar un abrazo muy especial aquí de Habla Serio, porque nos dicen que además todos los domingos puntualmente a las 2 de la tarde ve Habla Serio. No se lo pierde, no se lo pierde. De hecho, volviendo al otro tema, a mí me bautizan como Mickey en el mundo cinematográfico. Ajá. Yo trabajé aquí en Latina cuando tenía 16 años. Practicante, creo, ¿no? Practicante, sí. En practicante, sí, tenía 16 años porque mi colegio quedaba acá a 3 cuadras. ¿Era que tenías cuántos años? 16. 16, 15, O sea, 16. cuarto, quinto de media. Entre cuarto y quinto de medio empecé. Cuando era Frecuencia Latina. Cuando era Frecuencia Latina y no sé, fue muy, muy, no sé, para mí me explosionó la cabeza. ¿Descubrimiento de la tele o tú ya tenías este vínculo, esta necesidad de alguna manera de hacer arte, ¿no? O sea, de estar en televisión, en cine, etcétera, no sé, en la actuación. Mira, sin querer, siempre fui una persona muy artística desde muy chico, o sea, siempre dibujando, siempre, bueno, amante de los animales, siempre estaba en los concursos de los juegos florales, mi familia, mi abuela, que en paz descanse, y mis tías y mi mamá, tal, siempre me acompañaban porque siempre era como el del colegio, el chico del colegio que quería liderar la parte de las danzas. Ajá. Y siempre El baile, siempre. el baile. Bueno, eso explica, perdón Miki, eso explica Tondero, y aquí nos preguntamos, ¿por qué Tondero y por qué el pajarito azul que se ven en todas las películas y que es el símbolo de tu productora? Porque mis hermanos y mi hermano en particular también, y yo, bueno, que nos encantaban las danzas folclóricas y tal, bailábamos madrinera y tondero. Ajá. Entonces nos identificamos mucho con ese baile, eso no lo sabe, pero hay fotos que puedo compartir en algún momento. Y nada, y al final yo también tenía la necesidad de que tenga un corazón muy peruano la marca, porque finalmente si le ponía algún nombre genérico podría confundirse con cualquier otra empresa de habla hispana, digamos, Claro. español. Y era un nombre que comencé a buscar dentro de muchísimos nombres y me pareció muy bien bonito porque había incluso un poema detrás del baile, que es un cortejo de aves. El baile peruano tondero es un cortejo de aves y por eso las mujeres están con las faldas así. Y había un poema que simplemente me quedó grabado y decía aves azules volando en el cielo. Y me pareció bien bonito porque al final fue como una inspiración para decir, bueno, yo quiero de esta empresa que no solo pues quede en Perú desde el día 1, lo quería así, sino que vuele fuera, que traspase no solo Lima, sino provincias, fronteras, países y no sé, así nace y me pareció chévere que yo que soy amante pues de Disney, Pixar y demás,
y he tenido la oportunidad de trabajar en Nickelodeon, en MTV y tal, ver cómo se daban esas dinámicas con las marcas de entretenimiento me parecía bien bonito de ponerle este Ajá. icono azul, ¿no? Y decía pajarito, pero tiene pinta de gavilán, no sé qué es en realidad, pero es un ave. Ya todo el mundo le dice tonderito. Tonderito. Sí, es Ok. tonderito, que ahora hay peluches y todo, o sea que al final, no sé, yo Ahora, le tengo un amor. El tondero también está no solamente vinculado a esta relación o a este circuito amoroso, coquetón de las aves, sino está muy vinculado al norte, está vinculado también, obviamente, como bien lo has dicho, al Perú. Te veo con un corazón rojo Ajá. en tu camiseta. ¿Y esto desde pequeños por tus padres o es algo que a ti especialmente te gustaba por razones distintas? Mira, bueno, este también es obviamente por Perú, pero este es un merchandising de la película, de Locos de Amor, mi primer ok, amor. Esa es como ok. la marca que identifica la película y por eso lo llevo puesto y hay muchos actores que lo han estado llevando puesto. De hecho, hoy día sale lo del Gran Chef con los Ya. actores de la película y Ok. todos tienen Necesitamos ponernos una camiseta con el su corazón al polido de medio. corazón, que es un poco como el mensaje de la película, que ya en algún otro momento lo hablaremos. Pero no, mi papá siempre fue bien artista, ¿sabes? Siempre fue, sí, tocaba un montón de cuerdas. Mi tío también, mi tío Esteban, tocaba muchas cuerdas. Tenía un grupo folclórico y tal. Él trabajaba en la policía, pero lamentablemente en esa época, ya desde muy chico, pasamos el terrible suceso de que lo matan los terroristas en los 90s, más o menos. Yo tenía 8 o 9 años. Una pérdida temprana. Claro, sí. Y eso marcó también mucho, porque él nos inculcaba mucho ese tipo de cosas del arte y desde ahí creo que me viene. Sí he escuchado a mi padre cantar en el balcón con nosotros dos, que somos casi como gemelos, mi hermano y yo, y nos hacía cantar música peruana y valses criollos y tal. Entonces, sí viene de algún lugar, pero sí viene de ahí definitivamente y ya obviamente mi propia esencia de querer como no sé, o sea, soy zurdo, empezaba a dibujar, o sea, me iba por ese lado más que por otro como el de mi hermano que era más karate, fútbol, ¿sabes? Y bueno, a mi papá le gustaba bastante ese lado también, así que yo me iba por otro. ¿Tu relación con tu papá cómo era de pequeño? Distante. Mi papá fue una persona muy bonachona, él es muy querido por todo el barrio, muy querido por sus amigos, pero lamentablemente no era la misma relación dentro de casa. Ese es el tema. ¿Contigo especialmente o en general con la familia? Yo creo que en general con la familia, conmigo especialmente porque creo que para ese entonces y esa época no necesariamente estaba acostumbrado a tener a tener de repente un hijo un poco más especial en cuanto a sensibilidad, en cuanto a artes, en cuanto a otra. Lo de él era el fútbol, mi papá era súper machista. Claro, si eras niño tenías que ir a jugar fútbol, Claro. Si eras niño te vestías de celeste, en fin, estas cosas y estereotipos Totalmente, y que claro. marcaban la época. Mi papá también, ¿no? compartió más con mi hermano porque compartían muchas cosas en común. ¿Cómo te sentías tú ahí? He luchado, o sea, he trabajado mucho en eso porque me sentía no visto, no podía. De hecho, bueno, he hecho una película un poco de eso que se estrena ahora en agosto, pero sí, mi relación con mi padre un poco se convirtió también en una lucha de querer que me vea todo el tiempo. Y creo que parte de armar Tondero y del éxito que tuve, digamos, con todo lo que he hecho, ha sido parte de que lo dije en una charla en un momento ya después de trabajarlo también tanto emocionalmente, es siempre cuando ya vino la separación y le tuve bastante rencor porque, bueno, por él y por la separación de mis padres y todo lo que estuvimos pasando en casa, finalmente mi madre se fue a migrar. Ella fue la valiente que dijo, bueno, Hasta aquí nomás. hasta aquí nomás, pero igual ustedes tienen o sea, tenía que ¿Ustedes se educar. quedaron aquí o se fueron con ella? No, nos quedamos aquí, es muy ilegal. Qué duro. Ahora, esto es algo que ha pasado en muchas familias peruanas, ¿no? O sea, la migración para conseguir
oye, un mejor sueldo, una oportunidad futuro. y mandar plata al Perú, ¿no? Mandarle plata a los hijos, mantener a los hijos. Pero Que yo lo veo como bastante heroico y que puede ser muy común. Miki, nos ven mucho en Estados Unidos, peruanos en el extranjero, peruanos en Europa, que probablemente han vivido eso que ha vivido tu madre. yo te digo, soy yo soy de Los Olivos, ahí crecí, y te juro que la noticia de la semana era quién se fue, ¿no? Al frente se habían ido ya 2 ¿Y eran personas. épocas de terrorismo o posterior al terrorismo? Posterior al terrorismo. ¿90s? 90s, No. exacto, 90s. Yo nací en el 84, pero claro, yo te hablo de mi primera infancia, claro, 90s. 7, 8, 10, o Claro. sea, ya es 90s. Y en esa ausencia también de tu madre, más allá de las razones, ¿no? Y en esta estructura mental machista de tu padre, tú tuviste que pasar también una adolescencia muy compleja, muy dolorosa, incluso sometido a abusos. ¿Tuviste alguna oportunidad en ese momento de conversar con alguien sobre ese tema? No, la primera persona que yo a la cual acudo fue a mi tía Linda, es la hermana menor de mi mamá, Tu madre. que es la primera persona a la cual yo, en un arrebato no sé, De furia. de furia y de sentirme muy como pues, sucio, Culpable. culpable, triste, estaba ya pasando esto y a ella fue la primera persona que le dije y ella me llevó, lamentablemente, no, y no quiero mencionar el nombre del psicólogo, me llevó un psicólogo pagado por ella, pero yo le pedí que no se los cuente, yo tenía mucho miedo a mi papá. O sea, tú nunca le dijiste a tu papá. Mi papá murió hace un par de años, no, hace 3 años, y nunca pude decirle que era gay. Nunca, o sea, no pude. Fue algo que me sobrepasaba, incluso ya siendo el dueño tondero y Claro, claro, películas, todo el y tal, empresario exitoso. Con todo el respaldo, con toda, todo. Lo que digamos, sí la hice fue posibilidad. un reencuentro con él desde hace unos años atrás, donde él cae un poco enfermo y yo me acerqué muchísimo a él y lo sostuve y estuve con él y cosa que no necesariamente él hizo conmigo, pero yo quería como trazar ese puente para poder conectar y poder como afianzar mi relación. De tanto así que yo no había ido a Ancash, mis papás son de Ancash, no había ido a Ancash desde hace, no sé, 18 años, ni de visita siquiera. Yo de hecho rechazaba muchísimo eso porque al rechazar pues a tu padre o rechazar pues o Sí. tener este rencor, te genera rencor todo lo que hay detrás, ¿no? Ujú. No sé, eso es mi experiencia Ya, pero- personal y volví a Ancash. Y eso, ese intento de regresar a tu padre, tenía que ver con el perdón de tu parte, más allá de decirle o no decirle, ¿no? ¿Cuál era tu identidad? O finalmente, yo imagino que el miedo que él tenía cuando tú eras niño era ese, exactamente, ¿no? Entonces, en el fondo sí lo sabía. Sí, o sea, yo me imagino que mi papá luego más adelante, sí, o sea, sí me hizo comentarios antes de formar tondero, incluso cuando te formaba tondero sobre chicas o sí, que cuando me voy a casar o Claro. comentarios que iban ligados a eso, ¿no? O comentarios también homófobos por ahí de un par que sí como me impactaron, sabiendo que quizá, pues no sé si él en ese momento como supiese que tal o en todo caso con esos comentarios creería él dentro de su no sé, inteligencia emocional que me estaba adoctrinando para que no vaya por ahí. O Pero proyectando. quería volver con el tema del psicólogo porque cuando fui no fue una buena experiencia, ¿sabes? Porque yo era muy chiquito, tenía, no sé, no recuerdo bien, 14, Es un adolescente, digamos. adolescente, me hicieron pasar unas pruebas y este psicólogo me intentó, o sea, me comenzó a guiar para no ser gay. O sea, me comenzó a decir que por qué no debería, ¿no? O sea, O sea, intentaba, entre comillas, lo voy a decir, rehabilitarte. Exacto, exacto. Entonces para mí eso fue muy fuerte porque al Ujú. final era como, estaba tratando de buscar
como una ayuda de alguna manera y estaba siendo juzgado también, ¿no? O sea, como en ese momento y fue como, bueno, ahí nomás, en pocas sesiones, no me acuerdo exactamente cuántas fueron, ahí quedó, ¿no? Porque Claro. me sentí como... No, y complejo eso, porque estamos hablando de una mala praxis o de algo que debería ayudarte y que más bien complica aún más la situación. ¿Cómo saltas, digamos, de esta adolescencia complicada con estos temas que seguro muchos encontrarán también familiares? Creo que es más común de lo que se habla y se dice. Claro. ¿Cómo logras que finalmente, no sé, sacarte esos ladrillos de la mochila y avanzar, ¿no? Porque alguien diría, oye, pero todo lo que ha construido, todo lo que ha hecho, ¿de dónde sale eso, no? Mira, te soy sincero, yo recién pasado los 20 y picos años, o te diría que 30 es donde yo más, y de hecho en este momento es en el que me encuentro ahora, después ya de muchos años de trabajo respecto a eso, pero en ese entonces yo creo que la principal, por eso yo nunca digo que soy empresario, sino más emprendedor, y creo que a los emprendedores nos moviliza algo más allá de... digamos, a veces no tanto pensando en uno, sino pensando en objetivos claros. Y mi objetivo claro, que lo pensé por mucho tiempo y eso fue lo que me sacaba y me paraba a levantarme de la cama todo el tiempo, es traer de vuelta a mi mamá. O sea, todo el tiempo solo quería traer de vuelta a mi mamá. Esa motivación era tu fuerza. Esa motivación era en mi gasolina, donde yo decía, mi papá no pudo, y por eso en un momento pongo a mi papá como una especie de gigante a quien yo tenía que demostrarle que a esa persona que no vio, porque no me vio necesariamente, podía demostrarle que él podía hacer de repente lo que él no hizo. Cosa que obviamente luego lo he trabajado y no es mi responsabilidad, nunca lo tuvo que ser. Pero sí cargué con esa espalda de querer traer de vuelta. Ahora mi mamá no la vi después, no sé si fueron 8 o 10 años, que no nos vimos las caras, pero mi mamá obviamente todos los días hablábamos por teléfono, hasta por ring, porque no teníamos teléfono en casa y había el ring de la tal. Luego ya hubo... 3 minutos. Claro. Por las O tarjetas, quitar las tarjetas de rapabas y las tarjetas y tal, y luego ya hubo teléfono en casa y obviamente también era caro con las tarjetas y tal, pero sí, con ella contactó todo el tiempo y estaba yo, lo más cercano que tenía, bueno, mi familia, mis tías, mi abuela, sí, o sea, es como, no sé, alguien muy, muy, muy especial en mi vida, mi hermana, eh, mucha gente de un grupo de la gente del barrio, la familia de Alandeo que estaba al frente, que me cogían. Había gente de la cual tú recibías cariño y eso es importante también para generar la comunidad, ¿no? Que eso también te puede salvar. Totalmente, totalmente. Sí. Sí, algo finalmente esa lucha de mi madre de viajar y de ser valiente, de viajar a un país que además sin saber el idioma como Francia, claro, al final podemos hablar por teléfono, pero ¿con quién lidio el día a día? ¿No? Mis primeros... Entonces yo tenía que buscar ahí una red de contención, de aporte, apoyo y obviamente en algunos otros casos no, porque al final también lamentablemente con el tema de los abusos y tal, uno se expone a otra serie de situaciones que te vuelven a exponer a eso mismo y lamentablemente en el mundo, y lo he encontrado yo en mi vida, que al final sí existe a más personas que están dispuestos a convertirse en un abusador o ser un abusador. Un abusador. Porque luego lo volví a repetir en el colegio. A eso te iba a decir, o sea, no ha sido una vez, han sido varias veces, ha sido de manera sistemática, se ha repetido. ¿Y en qué momento cortas definitivamente? Porque esto se puede haber vuelto en la vida de cualquier persona ante una circunstancia de abuso permanente como un ciclo sistemático, tóxico, y tú bien decías, yo me sentía culpable, o sea, tú te sentías parte del problema. Totalmente. ¿No? ¿Cómo logras salir? ¿Cuándo logras salir? ¿Qué cosa parte en tu ser, en tu identidad, en tu manera de ver el mundo? ¿En qué momento dices, hasta aquí nomás? Porque finalmente tanto el cuerpo como la mente habla, ¿no? Somatiza. Yo
comencé a pasar ya no solo por estrés de Tondero y todas las películas que venía haciendo y tal, sino ya estaba entrando en estados de mucha ansiedad y depresión. Eh, Ataques de pánico, tuve mi primer ataque de pánico a los 20 y picos años y yo ahí recién es como comienzo a lidiar con, o sea, como no entiendo nada de esto, o sea, no entiendo qué está pasando conmigo, pero claro, el tema es que por qué no me daba cuenta antes era porque estaba tan obsesionado en trabajar y en ser, o sea, en sacar adelante todo esto, Exitoso, eficaz, exacto, claro. en conseguir también los recursos, En demostrar quizá también con tu chamba, con lo que sí, estás sí, lo que haciendo. pasa es que sí, también otras cosas que he lidiado es que finalmente también al no ser visto, reconocido por mi propio padre o lo que fuese, Claro. genera una autoestima Una que necesidad finalmente de- una necesidad de... No. Entonces eso lo que me ha permitido, digamos, a darme recursos para que pueda como avanzar y salir y estar en toda esta búsqueda de que ya llevo muchos años, más de 10 o más, eh, y que lamentablemente en el país no es tan como común ni tampoco hay una parte pública de salud mental tan grande que sí, obviamente, todas estas terapias y demás, que es lo que creo que puedo rescatar del el éxito económico que me han podido dar las películas, es hacerme cargo y hacerme responsable de lidiar con estas situaciones a nivel clínico, psiquiátrico, terapias, retiros. No, te hago una lista y es enorme Pero la cantidad de la cosas de... pregunta que sigue es simple. En este momento, ¿tú sientes que estás en armonía contigo mismo? ¿Sientes que finalmente has entendido qué pasaba por dentro? Y más allá del éxito que te acompaña o la motivación que puedas tener, o sea, ya tú puedes señalar que has pasado esa etapa, sigues trabajándola porque las marcas y las heridas y las cicatrices permanecen, pero tú ya sientes que estás en paz contigo mismo. Yo creo que sí. O sea, hoy me falta mucho trabajo aún, camino, pero creería que sí. Eh, Creo que el trabajarlo tanto y haber tenido tantas herramientas a la mano me han ayudado como a ser consciente de una manera totalmente diferente, porque antes era bastante inconsciente y solo era trabajar, trabajar. Y y es el por qué también desde hace un par de años estoy haciendo tantos cambios en mi vida, ¿no? De hecho, incluso Tondero se está como quedando con un poco como la esencia y he retirado áreas de negocio de Tondero. O sea, ya no quiero ser más grande. Quiero ser más grande, pero para mí. Quieres ser más feliz. Quiero ser más feliz. O sea, estoy pensando mucho en mí, en lo que quiero. Creo que ha caído sobre mis espaldas mucho trabajo, mucha lucha, mucho esfuerzo, muchas mochilas que hoy lamentablemente, no, yo hoy decido que ya no quiero cargar. Quiero, ahora que estoy viviendo nuevamente con mi mamá, está siendo bonito el reencuentro de volver a ser hijo y no ser esa persona que de repente es el proveedor de todo Claro. y el como tal, sino es volver a ser, a ir al lugar que me corresponde y que siempre me correspondió, solo que yo tenía toda esta Todo este bulto. esa efervescencia que claro, que me hacía ir por un lado que también era equivocado, o de repente no, porque finalmente logré muchas cosas a nivel profesional, pero a nivel personal no. Eh, y creo que en esa búsqueda sigo. Creo que por eso estas dos últimas películas que no sé, por coincidencias del destino, se estrenan un mes después que la otra. Una es de cine muy comercial, que es Locos de Amor, mi primer amor, y la otra es Ramón y Ramón, que es de cine muy independiente, que es el que se quejan mucho los haters y tal, que no hacemos supuestamente cuando hemos hecho más de 10 películas que han estado en muchos festivales. Y donde no se gana $1, pero es porque yo soy un apasionado del cine y porque me gusta hacer películas, más allá de que sí hay algunas obviamente que están diseñadas para ser mucho más comerciales que otras, pero las dos hablan de dos momentos de mi vida. Una, Locos de Amor, habla mucho de mi lado, de ese Mickey
adolescente, descubriendo su primera sexualidad, como yo hubiese querido que se descubra, no cómo se descubrió. O sea, proyectando idealmente cómo debió ser. Exacto. De hecho, en la película hay una llamada de Mickey con su papá que nunca pude tener, pero la puse para poderme sanar de eso y decírselo a través del cine, ¿no? ¿La diriges? Yo la dirijo, sí, y me animé por eso, justamente, a dirigirla por eso, porque dije, mira, yo tengo hoy una voz que quiero también proyectar, porque siempre he estado detrás de 50 películas, detrás como productor, y mucho de eso es muy no reconocido, no reconocible, y tampoco, y no por eso, sino porque finalmente el que está dirigiendo tiene que, o sea, tú no te puedes meter mucho, tú eres el productor, pero bueno, finalmente el director justamente toma las decisiones. Pero además para ti es sanador. Es que para mí está siendo ahorita sanador y dije, mira, viene otra próxima película y ¿sabes qué? Había pasado un tema también cercano con mi sobrino y tal, y dije, quiero hablar a esto, pero también al Mickey adolescente, quiero contarlo desde ahí, ¿no? Con esos colores y con toda esa energía que yo hubiese querido para poder como sanarme también a mí. Miki, hay que repasar lo que ha sido toda esta ruta de Tondero y efectivamente algunas películas que creo que le han entregado a un público peruano la oportunidad de matarse de risa en el cine. Sobre todo lo digo por el éxito en taquillas que significó, por ejemplo, Asumare, ¿no? O sea, tú tienes grabado el momento más alto de ese boom que fue en su momento Asumare. ¿Recuerdas algo que nos puedas contar de como que aquí me di cuenta que pegamos, o sea, que Que la había hecho. Tal cual. La verdad que no. O sea, te soy sincero porque en ese momento creo que fue Warner quien distribuyó la película y nos habían augurado, digamos, una taquilla pequeña, creo que no más de 300,000 espectadores o algo así. ¿Qué es promedio? ¿Es el promedio más o menos 300,000? 300,000 para una película peruana. Luego de todo el tema de este boom de Asumar y las que vinieron y tal, los números han crecido muchísimo en el cine peruano. Ahora han vuelto a bajar después de post-pandemia, Claro. que eso ha sido un golpe muy duro también. Y bueno, la llegada de las plataformas, que el boom de todas las plataformas que hay en streaming. Pero ¿cuál ha sido lo máximo de taquilla que ha llegado? Asumare ha sido la más vista, ¿no? Sí, Asumare 2, inclusive, sí, porque Asumare 1 hizo 3,080,000 espectadores y Asumare 2 hizo como 3,280,000 espectadores. O sea, en ese momento... Récord, ¿no? No, en ese momento, por varios años, fue la película peruana más vista, pero no solo la película peruana, la película más vista de todos los estrenos que se han estrenado en Perú, inclusive de Disney y de todas. Claro. O sea, fue un fenómeno. Ese es el... Claro. O sea... ¿Cómo llega ese proyecto también a ti, no? ¿Cómo llega ese unipersonal de Alcántara que para todos el unipersonal ya era un show increíble del que se hablaba? No sé cuánto tiempo estuvo puesto en el Sachmo, creo, pero ¿cómo llega a ti ese proyecto, no? Es que ese proyecto es una... y Cachín, bueno, lo ha dicho también, es muy mío también, es muy suyo, bueno, es suyo, pero empezamos yo tomo el proyecto desde el Sachmo. Estábamos en el Sachmo, él ya estaba ahí, creo que eran 180 personas por vez. Y lo importante a veces de tener un productor o un gestor o el que gestiona el talento es que obviamente se complementan de una manera que esto puede como explotar, ¿no? Entonces saqué del Sachmo el contenido, o sea, el show, porque le dije a Cachín, escúchame, esto es brillante. Esto, o sea, me siento en mi barrio, me siento identificado, siento a mis amigos identificados, siento todo. Esto es Perú, ¿no? Y ahí es donde... Y es la clase emergente, digamos, es justamente de la probablemente uniparental, ¿no? Claro. Pero donde el humor está todos los días y la creatividad está todos los días y eso está plasmado. Por eso yo creo que he tenido tanto éxito. Totalmente. Por eso yo lo que iba a decir solamente como paréntesis, ¿no? Cuando yo escucho algún comentario, alguna crítica sobre una producción que ha tenido éxito
y que la gente dice que es liviana, que para qué lo hacen, a mí la verdad me parece una tontería y una guachafería. No, Porque lo que haces con una película, ¿qué es? ¿No? Mostrar, primero, un momento de entretenimiento, pero segundo, vincularte, digamos, a través de la película con el peruano de a pie, ¿no? representarte, sentirte identificado, conectarte desde un lado que yo también he vivido esto, yo también, es parte del arte. El arte Exacto. se hace como espejo para que te reconozcas. Esa es parte fundamental del arte. Entonces, la película pasó, o sea, pasó como lo unipersonal y lo llevamos a todo el Perú, un montón de distritos de Lima, y era loquísimo que estábamos desde barrios pitucos, por decirlo de alguna manera, y luego también en conos, en todos lados era un éxito, y luego ya saltamos a provincias y luego saltamos a peruanos en el extranjero. También. Estuvimos en Claro. Japón, nos agarró el terremoto en Japón, vivimos una experiencia ahí Sí. muy particular, pero nos hemos ido por todos las ciudades donde hay más migrantes peruanos. Entonces, cuando ya pasó eso, yo le dije a Cachín, le propuse como proyecto personal, pero también porque confiaba mucho en él y confiaba mucho en el contenido de eso que él había creado. Y le dije, hay que hacer una película. No, es que esto lo tiene que ver el Perú entero. Si ya al Claro. final no vamos a poder hacer más shows porque abríamos un show y de pronto al día siguiente ya no habían Ya no entradas. Y era como, ¿cuántas veces más lo vamos a hacer por cuántos años? Y le dije, mira, lo más popular que yo conozco y vengo de ahí es el cine. Y es el cine, Porque claro. está en todo el Perú y todo el mundo tiene un cine cerca. Hagamos una película. ¿Qué? No, estás loco. O sea, sí, pero claro, y ahí es donde también nace la forma de plantear una forma de financiamiento diferente, que es por ahora como se hacen también muchas películas peruanas, que es desde el lado de las empresas privadas, de las marcas. O sea, son las que, digamos, financian. Auspiciadores. Auspician. Exacto, en ese momento estábamos con contrato con Brahma, que bueno, que ya no están en el mercado, pero en ese momento estábamos con contrato con ellos, le propuse, les expliqué, les hice toda una exposición de lo que significa el proyecto, el impacto que puede tener, y entraron, y así una u otra se fueron armando, se fueron construyendo, porque claro, yo presentaba este guión al Ministerio de Cultura y obviamente no es un corte para el jurado que califica estas películas. Entonces, o la hacía de un lado diferente o no la hacía. Y es un poco lo que pasaba en Si ese había que entonces. buscársela por el financiamiento. Claro, y la gente queja y dice el product placement porque que me parece que eso no pasa en otros países. Claro, no pasa en otros países porque no tenemos lo que no, o sea, no hay, o sea, no hay aquí las posibilidades de poder hacerlo de una manera diferente, porque Sí, claro. Brasil, Es un claro, tema ves de dinero, marcas que presentan las películas, pero ellos no están financiando la película desde el presupuesto de marketing o publicidad de una marca, la están financiando desde el lado de imposiciones tributarias que tienen un porcentaje a favor de las artes. Que hacen que tiene un nombre que no recuerdo en este momento, pero tiene un nombre que se aplica, que es una La ley gente tributa y parte de esa tributación va en un porcentaje pequeño al cine. Un buen al esquema, teatro, En general, es un aparentemente. esquema. Sí, muy interesante. ¿no? y ya no hay tampoco una presión de tener que Sí, claro. hacer todo un product placement y hablar de la marca, sino es desde un tema tributario para apoyo a las artes y a la Y las cultura. artes en general. No Que las- no se hierguen como eruditos que no lo son, dicho sea de paso, porque cada ministro que hemos tenido Ajá. de cultura y seguimos teniendo, hay que decirlo, y yo lo digo yo para que ustedes no tengan ningún problema. Pero lo cierto es que acá no hay ningún respaldo pues, al arte en general. No, y me sorprende muchísimo el buen arte, el buen teatro y un montón de expresiones artísticas que tenemos en el Perú a pesar del poco apoyo. Sí, sí. La verdad que Es tenemos gente heroico, es brillante, heroico, la verdad. actores brillantes que me ha tocado también en mi fortaleza de querer llevar Tondero y también llevar el nombre del Perú fuera. Me ha tocado ir con actores acompañados para que formen parte y se crucen con otros actores. Norma Martínez estuvo con Paz Vega, con Javier Rey en España, con Cachín también. ¿Sabes? Como trato de hacer ese puente para, de alguna manera, también
hacer algo también por nosotros, Claro. o sea, yo amo el Perú. O sea, de hecho, mi esfuerzo por hacer esta primera película original para Netflix, nadie lo sabe, pero básicamente no ganamos nada. Más bien nosotros conseguimos plata para ellos, que no, o sea, que finalmente Que no les ha revertido a ustedes. nada, porque No. simplemente para que la película Ok. exista, ¿no? Pero la verdad que no fue un negocio, porque era o sea, mi primera búsqueda de decir por qué todos los países tienen un original de Netflix y nosotros no. Hasta Y que nos volvamos a encontrar. Sí, Ok. y que quería que sea todo un viaje, también además por Cusco, ¿no? Machu Picchu, Puno, claro. Paracas, todo eso para esto es mostrar. ¿Con Stephanie Cayo? Stephanie, ¿no? Sí, y con Maxi Iglesias. Y Maxi Iglesias, sí, la vi, la película. Claro, Sí. ahora, de hecho acá hemos hablado con actores, con gente de la industria y nos preguntábamos eso, ¿no? ¿Por qué Argentina produce tanto series de todo corte, independientes, más comerciales? Colombia también la está haciendo linda. Y en Perú, claro, uno de los pocos ejemplos es lo que ha hecho Tondero para Netflix, ¿no? O sea, ¿cómo ves eso? Ese camino, ¿cómo va? Es muy difícil, les camino cuesta arriba. empedrado. Es complicado, la gente no lo entiende, hay mucha gente que lo comenta en diferentes redes y tal, como con tanta ligereza, o sea, con mucho desconocimiento. No es fácil. Perú no está ahorita dentro de la lista de países donde las plataformas como Netflix o Amazon o Disney o HBO o tal van a llegar. Número uno, y creo que una de las cosas más importantes, y se nos ha caído proyectos por eso, es porque no tenemos promoción, o sea, digamos, ningún tratado o algo que haga que cuando lleguen producciones internacionales de millonarias, el Estado Incentivos. Incentivos, para eso. atraer producciones y que se convierta Perú en un hub de producción, como lo es hoy Colombia, como lo es, se está convirtiendo ya Chile. Porque además es un buen negocio para cualquier estado. Tú pones en valor tu país. Totalmente. Y eso va a generar que más gente quiera venir, un circuito distinto en la gastronomía, en el turismo. Nosotros hicimos el scouting de locaciones de Paddington, que era su regreso a Perú, y se grabó en Colombia. O sea, yo hice el scouting con todo mi equipo, fuimos con todo, con el director, con todo. El scouting es buscar las locaciones. El scouting es buscar las locaciones. Fuimos a Machu Picchu, fuimos a un montón de lugares y luego el productor nos llamó a decirnos que lamentablemente Era se muy iba complicado. grabar en Colombia porque finalmente era un presupuesto muy grande y Colombia les devolvía un porcentaje por atraer esa producción a Colombia. Claro, eso no falta, pues entonces. Entonces, Un mamarracho. no, o sea, de verdad. Y así hemos perdido varios contratos que lamentablemente se han ido a otros países porque se ha podido rodar aquí. Visa de trabajo para actores, por ejemplo, es difícil tramitarlas. O sea, ahora, pero en Perú con una sección, una parte que se llama la Film Commission peruana está haciendo algunos esfuerzos, pero son como... No, pero eso es un tema de Estado, de entendimiento. Claro, política de pública. arte. Aquí lo que han querido incluso es censurar, pasar por una especie de colador cuando te van a dar de alguna manera algún incentivo en términos de Estado para que hagas una película. O sea, no es aceptable un país como el nuestro teniendo tanto para mostrar. Por eso yo digo, que he dicho en plural, pero lo cierto es que los que manejan y dirigen el país son pues La cultura, una tira de sobre todo. ineptos, ¿no? pues, ¿no? Sí, no, todo el O mundo sea, pregunta por qué grabaron en Uruguay, ¿no? Porque hemos grabado Así Locos de es. amor en Uruguay, claro. Exacto. Locos de amor y la gente no lo entiende y a veces dice, he escuchado 1000 versiones y yo digo, pero ¿por qué no me preguntan? Porque finalmente grabamos en Uruguay porque también en Uruguay han aparecido 3 leyes y están haciendo, no sabes la cantidad de productos. Publicidad también, ¿eh? Me han dicho que se van a grabar publicidad pegando Uruguay. Es un país de 3 millones de personas y se está convirtiendo en un hub también de producción internacional. Acaban de hacer la caída del avión, ¿cómo se llama? Viven, Claro, sí, bueno, pero el drama de remake que hicieron. Y claro, creo que era el libro, ¿no? yo fui a Viven ese diferentes... libro. Ajá. Sí. Sí, la Sociedad de la Nieve. Exactamente. Y ellos grabaron La Sociedad de la Nieve, estuvieron grabando Margarita, que era un musical para HBO de Cris Morena, y ahí es donde yo me acerco a ellos. Ya me había acercado a productores colombianos y uno puertorriqueño por justamente esos incentivos, porque finalmente me salía más, o sea, como productor peruano incluso, siendo un musical, que es un proyecto
caro de alguna manera por todo el despliegue y tal, me salía más barato grabarlo ahí. Claro. Con toda la devolución que el Estado te da para traer ese tipo. Y hacerlo aquí. Porque además, hay que hacerlo aquí, que además, como la película trataba de un viaje, aproveché ambas cosas, ¿no? Que tenía que ver un viaje y al final que recuperar esa parte del dinero por el Estado uruguayo, ¿no? Claro, bueno, interesantísimo. Un buen ejemplo de una política pública que atrae inversiones en la cultura. Pero no la entienden acá, Eso, no la lo que te iba a entienden. decir. La ley No hay Tudela entendimiento del arte. la ley Tudela sale como para plantear algo como similar, pero cortando las vías de lo otro, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, porque una cosa es el fomento del cine peruano, el cine regional y el cine en general y muchos otros temas que necesitamos y que tienen que perdurar y crecer. Y por otro lado está lo que ellos proponen, que también es interesante, pero lo que están haciendo es como que todo es lo mismo. Lo mismo y ese es el cine. Y no es así. O sea, es como son caminos que se tienen que desarrollar por diferentes frentes. Incluso el otro que te hablo tendría que estar respaldado y también tendría que ser una mirada no solo en Perú, el Ministerio de Cultura tal o el Ministerio de Turismo, sino el MEF, ¿no? Ajá, sí. Economía. Bueno, interesante. Agenda para que se construya y se siga debatiendo políticas buenas de cultura. Miki, nos has hablado también del hate que existe, que toda persona que quiere alcanzar o que quiere romper algo y logra algo, pues está puesta en ese pedestal donde le va a caer de todo. Y a ti creo que te ha caído de todo. Sí, Sí, ahora ya le mismo lo llaman has el dicho. hate, es el odio. Sí. Te agarran de piñata. Te agarran es lo que de nos dices. piñata, hablan tonterías, ¿no? Tratan de neutralizar. Yo soy sí, ahí sí soy una activista. Porque es que tú comienzas a leer y te das cuenta que hay un patrón tan guachafo Sí. de la crítica. Mm. Y hoy día estoy absolutamente Sí. Desatada. desatada. No, es que realmente que no tiene ningún valor. Claro, que al final afectan, pero no tienen valor. Bueno, y en Locos de Amor, quería ser concreto con esto. Locos de Amor, mi primer amor, Locos de Amor 4, si quieres. Se escuchó el comentario de Carlos Orozco contra Bruno Ascenso, como una persona en la que has confiado. Y he leído también las reacciones de actores como Tiago Bernal, que habla de una mala onda que nos metamos cabe entre nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo tomas eso? Y sobre todo con este proyecto, ¿cómo respondes a ese hate o a esa crítica que a veces se tira? Mira, o sea, yo salí de hecho con un video hace poco para hablar de esto. Yo estoy acostumbradísimo ya. Tondero tiene años en esto y con todos los éxitos de taquilla que hemos tenido ha sido, al principio me afectaba muchísimo, muchísimo y luego hoy no. O sea, la verdad que no ni lo leo. Me alegra, me hace ir. No lo leo, no los veo, todo el mundo me habla y me dice, han salido. Sí, o sea, qué chévere, pero no. Lo que sí salí es porque a hablar, porque si los chicos, y obviamente tengo que ponerme en sus zapatos, están empezando, son chicos muy jóvenes que de hecho muchos de los hates pedían caras nuevas, que todos, o sea, que ya mucho tal Claro. actor, mucho tal actor, y ahora todos son totalmente nuevos, jóvenes, y siguen poniendo que son las mismas caras. Y yo salí como con una ironía diciendo, pero ¿cuándo los han visto? A los 3 años, porque tienen 19, 20, 21. Ray del Castillo, Tiago, Alexia, Ariana, bueno, todos. Son talentosísimos. Y me doy esta licencia de hacer una película muy comercial con actores todos nuevos y el hate sigue siendo el mismo. Actores los mismos, TikTokers ponen por ahí y es como me da mucha cólera. Y sí me dio mucha cólera porque vengo formando estos chicos desde muy chicos. Tiago está en Nueva York estudiando teatro musical, Alexia Barnechea está en Los Ángeles estudiando, Ariana y Mayacha están pensando irse a España. O sea, saliste un poco como a defender a los más chicos de tu sí, grupo. Porque yo le decía justo a Orojo, compañía y los demás, o sea, métanse conmigo, métanse con Tondero, ya estoy acostumbrado, yo puedo como tener un diálogo con ustedes acerca de todo esto que dicen que no es real, porque hay cosas que sí son como que con lo tocan con una ligereza de decisiones como si de eso dependiera el resultado de una película. En los guionistas son 3 guionistas, está Mariana Silva,
Ítalo Cordano, Bruno. Y yo, la verdad que no respondo cosas que a veces siento que están sesgadas por por De temas origen. de origen, exacto, o Sí, temas personales, claro, pero o eso temas que pasa lo mismo. son como muy lejanas a lo que es la película como tal. Ujú. Entonces, y ya cuando el comentario, ahora con esta versión de Locos de Amor, mi primer amor, que tiene una pareja que en sus primeros descubrimientos está aceptando gay, y tengo 100 mensajes homófobos, evidentemente no tengo nada que luchar ahí. O sea, yo pelearme ahí es como, francamente, Ujú. ahí no, vuelvan comentarios. La verdad que yo, claro, sinceramente, yo trato de no ahí, ocuparme de eso porque ahí es una ya tontería. defender lo indefendible, porque Porque lamentablemente sí vivimos en una sociedad machista, sí vivimos en una sociedad donde además el éxito y la envidia es parte de eso que le joroba a mucha gente. Sí, Entonces, nada, si uno es exitoso y sale y hace su chamba, le da oportunidad a otros, el cine también es un negocio. Los chicos tienen oportunidades que no tienen en otro lado. Entonces, tranquilo, ¿sabes lo que es el golpe preocupante? está parejo. ¿Sabes lo que es preocupante? Que justo ayer recibí la noticia, bueno, una llamada porque estábamos hablando con diferentes ONGs, porque queremos que la película no quede ahí y seguir como o sea, como llevando el mensaje de hablar de estos temas con los jóvenes, ¿no? De la salud Sí, mental, de la es identidad, de importante, los porque sueños, aquí estamos en una cultura del like y de verdad eso es absolutamente nocivo. Sí. Aquí lo que tenemos que hacer como adultos Ujú. y gente que conduce y orienta es decirle al chico, tú sigue adelante, al chico, a la chica, a los padres, dale el soporte, dale el respaldo y sigue adelante con lo que quieras hacer. Trata de hacerlo bien. Esa es la única oportunidad que tiene el Perú de salir adelante. Mm. Totalmente. Y entonces cuando estemos claros en eso, vamos a tener la posibilidad de elegir mejor. Es que justamente mi granito de arena iba para hablarle un poco, o sea, Locos de Amor, y sí, fui avesado, arriesgado, lo que sea, o responsable, si quieren llamarlo Mira, así. yo estoy hablando sin ver la película, pero finalmente, como te digo, te doy mi visión de una persona grande, Ujú. con hijos, donde también está mirando cómo están pasando los jóvenes en todos los rubros, en todos los niveles. Y que tenemos un problema de salud mental Ujú. por la cantidad de odio que se destila a través de estos medios horizontales, que está muy bien que existan, pero hay que darles la oportunidad de respaldarlos para poderlos sacar adelante. Es que justamente es preocupante porque ayer hablaba con una directora de una ONG que no quiero mencionar, pero me decía, hagámoslo, o sea, hagamos esto que quieres hacer, ¿no? De ir incluso a provincias y a ir con los chicos, a hablar de los temas, cantar las canciones, hacerlo lúdico, ¿no? O sea, porque es mi misión, eso Sí, es lo claro, que quiero bueno, hacer. la creatividad está ahí para Así que eso, los ¿no? invito a también instituciones, provincias, colegios. O sea, y hablé la con lógica, mostrar la peli y después comentarla. No, quiero hacer como una especie de espectáculo en vivo, Ok. mostrando algunos temas que tocan la película, pero recreados en algo más teatral. Interesante. Incluso desde el chico que un poco representa el bullying, para también entender desde lo teatral de dónde viene un chico que hace bullying, Ok. de una familia. También ¿Cómo? está dañada, ¿no? Tú la ves, lo ves muchísimo en las redes sociales y ves chicos muy jóvenes y dices, si son esas actitudes las que tiene hoy, o sea, ¿de dónde las percibe? De repente sus papás también, o qué está lidiando este chico para tener también desde muy temprana edad, estos mensajes de odio, ¿no? Sí, claro. Pero lo que me pasó con esta ONG es que me dijeron que hagámoslo con cuidado porque incluso ellos que hablan de estos temas, colegios, hay muchos colegios que no les abren las puertas para que se hablen de estos temas. Es la sociedad, es la estructura, hemos involucionado en un montón de cosas No, y hay que seguir trabajando en eso. algo que sí quiero decir porque eso me toca a nivel personal es a todos los colegios, ojalá. Yo sé que ahorita estamos en la época de la premura y de que vayan a la universidad y que todo es hacer, pero nada acá, ¿no? Nada humano. Es que yo cuando me cambio de colegio, yo extrañé mucho mi colegio de chico, porque el Buen Pastor, que es un colegio de donde yo soy en Los Olivos, tenía
muchas actividades de juegos florales, de temas de construir tu propia cosa. Extracurricular, digamos. Extracurricular, los bailes, una cosa... Fomentas el arte, ¿no? Exacto. Y cuando me cambio de colegio, que era como estos preuniversitarios, no sé qué, Claro. pierdes absolutamente... Conocimiento. Loquitos matemáticas. Exacto. Claro, full. Todo Ay, como vale. aprende para que ingreses a la universidad, pero te sacan todo aquello que te hace vivir humano, que te hace humano, vivir Claro. sí, en la sociedad para poder Te hace como... desarrollarte como ser humano, ¿no? Y no es el formato de educación que triunfa en el mundo, ¿ah? O sea, Para ponte nada. Finlandia, un modelo educativo espectacular, tiene cada chico que salir tocando un instrumento, o al menos habiéndolo intentado, ¿me entiendes? Lo que Porque pasa es que si se eso podrían, sí. si el Estado, no sé, no sé si siguen habiendo ya también eso, o sea, yo vengo recién de España hace recién menos de un año, entonces me he perdido un poco, pero no sé si sigue habiendo estos colegios así de solo materias. Pero sí, yo creo que hay que abrir esto a que los chicos tengan la oportunidad de ser. de conocer otros rubros. Yo conocí el cine cuando empecé trabajando en Latina. Yo iba a ser zootécnico en la Qué agraria. alucinante las Sí. distancias. Iba a ser zootécnico, estaba destinado a eso, porque en lo que sí me apoyó bastante mi papá es que el tema con los animales. Tenía un zoológico en mi casa. O sea, mascotero mal, así te tenía gusta. palomas. Pet lover total. Palomas, pollos, conejos, cuyes, pescados, berro, loro, papagayo. Qué Tenía presupuesto, todo. qué presupuesto. Y era un amante y mi papá... La película esa, Mr. Dolittle. Sí. Creo que esa es la que vino con todo el zoológico a casa. Y yo cuando piso Latina es donde, por casualidad, es donde descubro el detrás de cámaras y todo lo que se hacía y todo lo que yo veía en la tele, cómo se hacía. Y me abrió la mente en todos los sentidos de la palabra y dije, mierda, esto, perdón, puedo decir, dilo. es lo mío. Después te ponen pi. Esto me gusta mucho, esto me está gustando mucho. Y claro, y luego me pongo a pensar y digo, claro, en el colegio nunca me explicaron en los test vocacionales o en diferentes, no sé, visitas de universidades, que en eso entonces peor, no habían ni muchas de esas carreras. Claro. Ni siquiera te dan la posibilidad de optar porque si querías ser bailarín o si querías ser productor de cine, que ni siquiera sabía qué significaba eso, o director. Hasta ahora gente grande me pregunta, oye, pero ¿qué es ser productor? ¿Qué es un productor? ¿Y cómo respondes? Madre, digo, ¿no? Y les comienzo a explicar y me dicen, wow, Leo, no, pero así hay vestuaristas. ¿Qué es hacer de todo? Ser productor, ser... Sí, o sea, depende o coordinar. Depende en qué fase del eslabón de la producción estés, pero digamos hay una parte de la producción que es el que ya hoy estoy como un poco como peleado con esa parte que se convierte en algo más empresarial financiero que no me gusta. O sea, que a mí internamente Eso que has estudiado en Harvard, creo que has estado en un curso. En un curso, sí. No, mira, eso también fue parte para serles sinceros, parte de llenar un poquito mi corazón, porque yo no pude estudiar en una universidad. Y estudié en el IPP Sí. con beca, con media beca y tal, porque no teníamos los recursos Sí, para claro. hacerlo. Pero siempre soñaba con una Una. universidad. Mi tía estudió en una universidad, mi otra tía, mi tía Luz también. Soñaba, mi hermana también, y veía a la gente, ay, universitarios, ¿no? ¿Cómo serán? Y los últimos años me estoy regalando muchas cosas a mí. Y es muy donde bien. vi este proyecto de Harvard que era como para personas que tenías que postulé, tenías que tener mínimo 10 años de experiencia en tu rubro con logros sustentados, con premios sustentados y tal. Lo presenté y me aceptaron. Me aceptaron y me di el lujo de entrar a una universidad, cómo se sentía estar en una universidad enorme, viviendo en los dorms, ¿no? Viviendo ahí con toda la experiencia. con ¿cómo se llama? Mi compañero de piso era, Juan Mata. Uno de los del Manchester United, claro. el jugador de la claro. selección española. Claro, Sí. claro. Él era, lo tengo en Instagram, él era mi compañero de casi todos los grupos. Qué loco. De hecho, Qué hicimos maravilla. trabajo juntos de un producto, una cosa así
sobre la maca. Sobre dulces, cosas que tenía que ver con la maca andina y yo presentando la cultura peruana y haciendo toda una exposición sobre eso. Fue muy divertido y fue muy, más que aprendizaje, porque se hablaba mucho muchas cosas que yo ya había vivido y conocía de la música y de Disney, del streaming, cosas que ya he vivido en la cancha. Era más una cosa más de dármelo a mí como regalo y decir, ya tuve la oportunidad de hacer Cubrir un blanco. Sí. Como nada menos que en Harvard. Poner un check, claro. Pero me parece muy bien, me pareció Regalito, súper. un regalo que la verdad que más allá de las cosas que me haya podido dar el cine y también obviamente los éxitos que hemos tenido son lo que rescato de eso, ¿no? Porque también he pasado por otros momentos de gastar por gastar y no te da nada. No te da nada. Nada de nada. No. Entonces, Lo material no te compra absolutamente nada. no. Eso es la verdad. Pero uno tiene que aprenderlo a hacer. Sí, a todos nos ahorita pasa valoro mucho, lo que sí he valorado mucho es tener la oportunidad que no mucha gente lo tiene, obviamente, y por eso acudo a las instituciones o también a los ministerios o los colegios de que podamos ocuparnos de la salud mental, de hablar de esos temas, de que las personas, ¿no? Porque sí, pues he tenido las herramientas por la economía que tenía. Sí. Si no, estarías en una situación muy complicada. Sí, exacto. Es que eso es justamente lo que quiero hablar en la película, de que este privilegio que hoy puedo tener desde este lado, que todavía no he cruzado toda la orilla, pero estoy en un buen camino, no lo tiene todo el mundo. Sí. Y creo que esta película que se vendió de una forma distinta y no la mostré honestamente, como con los temas que tocaba, con todo el tema incluso LGTB, que no lo puse ni en el tráiler, creo que al final no llegó a ningún público específico, porque también nuevamente me pasó que me dio miedo ser yo. Y ahora esta vez vuelve a pasar que me dio miedo mostrar la película tal cual era. Y ahí es donde salgo ya al frente y acepto también la invitación grata y este espacio con ustedes para poder ponerlo al frente y decirlo serio. Toda la absoluta honestidad. Hablar serio, claro. Hablar serio. Y me parece que además puede representar la historia de mucha gente. Sí. No solamente en el Perú, sino en cualquier parte del mundo. Es un tema transversal al mundo. Totalmente. Y hoy hay situaciones muy complicadas. Pero bueno, estamos llegando prácticamente al final. No, sí. Bueno, otra vez saludo a Gloria. Que ahora no ve todos los domingos. Sí, mi madre es una persona maravillosa. Obviamente personas que son de otras generaciones, obviamente cuesta más entender estos temas, pero hace todo el mayor esfuerzo, y lo que más hace, y que es algo que creo que las mamás peruanas tienen mucho, es que tiene una pasión y un amor por la comida, que de hecho se ha encargado de esto por muchos años. De hecho, mi hermano es chef. Chévere eso. Sí, mi hermano es chef. No, además, en mi familia una oda a la comida. Mi papá el plato que mejor hace tu mamá. Eso lo tienes que decir. Mira, porque eso es algo como todas las mamás tienen un plato. Hace de todo, pero yo siempre, yo sé que a mucha gente no le gusta tanto, pero amo el cuy. Y amo el cuy que hace ella. ¿No? ¿En guiso o como frito, como chactado? Sí, como chactado, como frito, como se hace en Anga. Comerse hasta el huesito. Todo, sí. O sea, una carne maravillosa. A mí me encanta, y ella lo hace, y yo creo que las filosofías, o sea, las demostraciones de amor van por muchos lados, y yo sé que me ama por justamente el detalle y los cuidados, primero que me ha dado estos últimos años, y también por cómo se esmera tanto en hacer el lenguaje del amor. Las comidas, el lenguaje del amor. En la mesa está. No podrá decir muchas cosas, pero yo sé que con lo que estoy comiendo y con lo que ella, cómo hace todo para que yo y mi entorno y algunos amigos que he invitado a casa con ella lo compartan, es un bonito lenguaje que me queda aquí. Muy bien. Nosotros al final del programa siempre recordamos la pregunta que dejó el invitado anterior. Nunca sabe el invitado anterior quién va a ser el siguiente. Así que deja una pregunta. Y el anterior fue el amigo Zumba, que sorprendió. Wow, con sus comentarios, la verdad. Zumba, wow. Que te dejó una pregunta. ¿Qué serías capaz de dejar por encontrar la paz? Yo creo que ahora mismo
hasta mi trabajo, diría. ¿El éxito lo dejarías? Totalmente. El éxito más. O sea, el éxito, no sé a qué nivel, digamos, no sé a cuál te refieres, pero porque hay éxitos, ¿no? De todo Digamos, tipo. el éxito empresarial, por ejemplo. Sí, totalmente. O sea, yo estoy en una postura ahora que nada ni tondero, incluso con una marca que amo tanto y he sacado adelante, que es mi hijo y tal, pero nada va a mamellar más esto que estoy construyendo, porque si estoy ahorita en este lado es porque quiero estar más ligero, quiero estar más en paz, quiero estar como más tranquilo, hacer cosas pausadamente y no como el que mucho abarca, poco aprieta, y cuando abarcas mucho también son por necesidades que cargas, ¿no? Tú vas Entonces, por encima de todo. totalmente. Es lo que creo que Sí, sabio, por, además. por ahí creo que es mi camino, y también de servir. Me gustaría mucho dedicarme a hablar de estos temas y que pueda como compartirlo con mucha más gente. Un poco el activismo quizá Importante. también. Sí, claro, uno hace activismo desde los lugares lugares donde puede. No estaré en una marcha, pero sí puedo hacer una película que hable de estos temas. No estaré como, no sé, en otros lugares donde a veces me piden estar, pero sí lo hago desde mi trinchera, ¿no? Finalmente es también lo valioso. Bueno, lo que dicen es que uno, cuando está joven, corretea tanto que la vida se pasa en un tris. Mejor es vivir un día a la vez, y ahí estamos seguros que la cosa va a mejorar para uno en primer lugar y para todos los que te rodean. Ajá. Tienes ahora que dejar una pregunta para el siguiente invitado. No sabemos quién va a ser. ¡Wow! Piénsatela, tómate un tiempo mientras Miguel Ángel Valladares Vives está pensando su pregunta. Yo los invito, amigos, a suscribirse al canal de YouTube de Latina Noticias, seguir Habla Serio, ponernos un like, ponernos un mensajito. Ya saben que estamos todos los domingos con un nuevo capítulo. Bueno, nuevo capítulo en digital, y también presentamos un capítulo inmediatamente después de Latina Noticias en primera pantalla. Así que ya lo saben, a partir de las 2 de la tarde, después de Latina Noticias, también tenemos Habla Serio por partida 2. Ahora, Hablamos serio. Mira, la pregunta sería, ¿por qué cambia? Porque todos evolucionamos y todos cambiamos, y creo que esa respuesta podría cambiar. Creo que todos podríamos tener una respuesta diferente. ¿Quién fue o considera este invitado o invitada su primer amor de infancia? Ajá. ¿Y quién cree que es hoy ese primer gran amor? ¿No? Ok. ¿Quién cree hoy que es ese amor de este momento de su vida? Ajá. yo siempre hago lo mismo. Para ti, ¿quién fue? ¿Quién responde? Mira, Pregunta. yo creo que sí, que creo que tuve, o sea, no, mi primer gran amor de mi vida, y siempre lo será, claramente, es mi madre. Y por eso sufrí mucho su partida, también y tuve un momento muy de depresión también por un tiempo, ahí por eso. Pero hoy, como decía hace un rato, creo que estoy colocando a todos en un lugar, y hoy decido, o sea, como Que yo. Tú eres, Yo tú eres el amor de tu vida. Yo soy el amor de mi vida, Muy bien. y como rescatar desde hace unos años ya ese amor propio que tanto me faltaba, ¿no? Muy importante. Sí. Muy bien, Miguel Ángel Valladares. Vives. Así es la cosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De verdad. De verdad. Gracias por tener este espacio, y nada, invitar también, si puedo, al público a ver Locos de Amor, mi sí. primer amor, que ya está en poquísimas salas, pero bueno, igual si pueden verla sería espectacular. Y en agosto estrenamos Ramón, incluso con el deseo de Pedro Almodóvar, Mira. que es la productora Con la que trabajas, claro. donde cumple un sueño también muy grande. Después Tremendo. de tantos años Director. persiguiendo el cine español, pues tengo esta posibilidad de coproducir con la empresa de uno de mis ídolos cinematográficos. La dirige Salvador del Solar, con Emanuel Soriano y Álvaro Cervantes, que es un actor español. Y luego Astronauta, de Paul Vega, su ópera prima, con Angie Cepeda, con Daniel Hendler, que es un director un actor uruguayo, Gustavo Bueno,
Wow. Así que se vienen Buen dos elenco. películas diferentes que creo que todo hate está esperando, que espero que llenen las salas. Hablen, muchachos. Espero que lleguen las salas y que ya si no fueron a ver Locos de Amor porque es muy comercial, ahí tienen otras posibilidades que también hacemos. Muy bien. Gracias, Gracias. Vicky, un gustazo. Gracias, En serio, gracias. amigos. Hasta el próximo domingo. Chao, chao. Chao.